Señor presidente, señora ministra, buenos días. Voy a empezar, como esto continúa con la interpelación urgente anterior, respondiéndole. Mire, le voy a dar un dato, ya que decía usted que había que dar datos. La SEPI, según sus datos, prevé una cifra de negocios en el año 2021 de 5.535 millones de euros y un beneficio de 186 millones de euros. Los últimos datos consolidados que tenemos de la SEPI, que son los del año 2019, habla de una cifra de negocios de 5.009 millones y de unas pérdidas de 237 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que la respuesta es clara. A la SEPI no le hace falta un presidente político. Muchas gracias. El año pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley 25/2020 de medidas urgentes para la reactivación de la economía. En él se creaba el Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, dotada con 10.000 millones de euros, 1.000 millones menos que el paquete de ayudas aprobado por ustedes para socorrer al turismo, la hostelería y el comercio, cuyas pérdidas en 2020 se sitúan alrededor de los 200.000 millones de euros. Y los datos son, para hacer la introducción, que el Banco de España habla de que hay un 60% de las empresas españolas que están en riesgo de insolvencia. El Banco Central Europeo dice que España es el país que menos ayudas directas ha dedicado a los autónomos y a las empresas. En los últimos, de noviembre del año 2019 al noviembre del año 2020, se retiraron de España 84.600 millones de euros de inversión extranjera. El 14% de las pymes están entrando en una zona de riesgo de quiebra. Eso significaría que 1,4 millones de españoles perderían sus puestos de trabajo. Otro dato absolutamente objetivo es que el periodo medio de pago se sitúa ya en 77 días. El objetivo de ese fondo que ustedes crearon urgente, ¿se acuerda cuando le decíamos que no debíamos irnos de vacaciones? Era suministrar apoyo público temporal a las compañías consideradas estratégicas por su importancia en el tejido empresarial nacional o regional, por su sensible impacto social y económico, por su relevancia para la salud de las personas, las infraestructuras, la comunicación o por su contribución al buen funcionamiento de los mercados. Hasta el momento, señora ministra, ha concedido soportes financieros a sociedades que difícilmente cabe calificar de estratégicas, conforme a los criterios establecidos por ustedes en el Real Decreto. Esos mismos criterios que ustedes elaboraron y que, en cualquier caso, tienen una interpretación extensiva, es cierto, en función del Gobierno, de lo que el Gobierno considere oportuno. En otras palabras, la arbitrariedad, la discrecionalidad a las que nos tiene acostumbrado este Gobierno se muestra en todo su esplendor en el uso del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas. Una crisis como la causada por el COVID, pero no nos engañemos, agravada por su política y especialmente por su política fiscal. ¿Cuántas veces negó que iba a subir los impuestos? Le ha subido las cotizaciones a los autónomos. Esta política se traduce y se traducirá, por desgracia, en la desaparición de muchas compañías y empleos en España. Miren, esta gráfica, fuente de la Unión Europea, España. Estos son datos históricos. Medidas fiscales discrecionales relacionadas con el COVID en el año 2020 en comparación con las del año 2009. El puntito amarillo es lo que hicieron los gobiernos en el año 2009. Esto es lo que han hecho ustedes en el año 2020. ¿Cuál es uno de los países que más crece en Europa ahora mismo? Lituania, que ha hecho justo lo contrario. Somos una anomalía en Europa, solo equiparada por Luxemburgo, que ha sido el único país de la Unión Europea que ha tenido ayudas discrecionales inferiores a las que aplicó en el año 2009. Otro dato. Las ayudas directas, según el think tank económico más grande que existe en Europa, Bruegel, España por debajo del 3%. Si metiésemos aquí al Reino Unido, que está por encima del 12% de ayudas directas, Italia un 8% sobre el PIB, etc., etc. ¿Qué le parece esto, señora? Esos son los datos que hay que tener en cuenta de sus decisiones que están hundiendo
el sector privado. Ustedes han llegado tarde y sin recursos, dado su derroche de gastos antes y después del inicio de la pandemia. Se lo advertimos. A lo que era imprescindible, poner en marcha una estrategia de ayuda directa a empresas solventes y viables para evitar su extinción. Prefirieron gastar en programas improductivos que aumentan el gasto estructural, en una economía con prohibitivos niveles de endeudamiento y dejar morir a las empresas. En este contexto, los recursos suministrados por ustedes a las 3 compañías beneficiarias del fondo carecen de justificación. Y no lo digo yo, lo dicen los criterios que ustedes aplican, que son que no tuviesen pérdidas en el año 2019, que fuesen estratégicas para el país, y la realidad es que ninguna de estas 3 empresas, de las 4, si me permite, cumplen esas características. De otra forma, no puede calificarse los 475 millones de euros proporcionados a Europa, cuyo carácter de servicio esencial en un país, España, con una altísima conectividad aérea resulta un sarcasmo. Si esta aerolínea sobrevive, ¿cuánto tiempo tardará en devolver las ayudas recibidas? Pues si tomamos como partida el beneficio de la compañía del año 2019, 20 años. Y si la quieren ayudar, porque deciden que háganlo, pero no utilizando un fondo que han denominado estratégico. A Duro Felguera le han regalado 120 millones de euros. Esta es una empresa con una larga tradición, pero que se mostró ser incapaz de salir adelante durante el último periodo expansivo de la economía y que cerró con un patrimonio y un fondo de maniobra negativos en el año 2020. No ya en el 2019, en el año 2020. Por lo tanto, incumpliendo uno de los requisitos esenciales de la norma que ustedes mismos redactaron. Para decirlo de otra manera, una empresa en quiebra técnica. ¿Por qué no logró esta empresa cerrar un acuerdo antes de la crisis con sus acreedores? Por una sencilla razón, porque estos no creían en su viabilidad. Ha influido, como han comentado anteriormente, que haya 2 exministros socialistas en el Consejo de Administración de la SEPI. Pues nosotros creemos que sí, señora ministra. Nosotros creemos que sí. Díganos que no, porque no reúne los requisitos. ¿Por qué a Duro Felguera sí y al tendero de la esquina de mi barrio no? Pero su discrecionalidad alcanza niveles siderales en la graciosa concesión de 53 millones de euros para socorrer a una aerolínea marginal, cuyo accionista mayoritario está vinculado al régimen venezolano. Y esto no es una sospecha, señora ministra, ni es una insinuación. Nosotros hemos llamado a los representantes del presidente Guaidó y les hemos preguntado ¿por qué no lo han hecho ustedes? Porque no nos han dicho nada bueno de esa sociedad y de esos accionistas, y cuyo carácter estratégico tiene, sin duda, algunas relaciones con las complicidades políticas de este Gobierno, pero ninguna con los intereses de la economía española, que esta decisión haya sido respaldada por el Consejo de Ministros. Resulta sencillamente escandaloso que la presidenta económica, tan preocupada por la imagen de España en Europa, haya avalado esta iniciativa. Muestra una vez más su impotencia o falta de voluntad para imponer un mínimo de racionalidad en las decisiones económicas del Gobierno. Plus Ultra perdió más de millones de euros en el año 2019. Tenía un fondo de maniobra negativo. Tiene en propiedad 2 aeronaves, que no 4. Una de ellas retenida, por cierto, en Malta en reparación por la empresa que le estaba dando el leasing a esa compañía. Es absolutamente irrelevante por el número de trayectos, el 0,3 trayectos en total en el año 2019. Absolutamente irrelevante por el desplazamiento de pasajeros, unos 170.000. En el mismo año, en el año 2019, Air Europa transportó a 19 millones de pasajeros. No entendemos cuál es la relevancia estratégica que usted ve en esta compañía. ¿En qué datos se baja? ¿Para qué es esencial esta compañía? Si la quieren ayudar, pues háganlo, pero no en un fondo destinado cuyo nombre dice empresas estratégicas y donde dice que no se puede ayudar a empresas que estuviesen en pérdidas en el año 2019. Y, por cierto, cuyo fundador y representante presentó una dimisión el 1 de febrero por estar imputado, inhabilitado, etc., etc. Le dijo a alguien de la SEPI que tenía que hacerlo para ser
se le concedieran las ayudas o alguien del Gobierno les dio esas indicaciones. Para usted la solvencia, la viabilidad de las empresas son variables desconocidas. No les interesa en lo más mínimo porque no les importa enterrar el dinero extraído a los españoles en sus actividades, programas y compañías ruinosas. Mientras las empresas y los autónomos agonizan, ustedes usan el dinero de los contribuyentes para mantener a flote y de manera artificial compañías cuyo único mérito es la amistad del Gobierno, casualidades de la vida y todas con relaciones con Venezuela. Una casualidad, pero es así. Y yo le pregunto, ¿a qué se debe esa casualidad? Lo único estratégico y esencial es aquello que coincide con los fines y objetivos políticos de la coalición social podemita, cuando no con los intereses particulares de sus amigos. Como siempre, usted y su Gobierno, señoría, son un ejemplo de la apelación al interés público. Es casi una satisfacción de los intereses privados de sus gobiernos. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas se ha convertido en la versión actualizada de lo que se denominaba en tiempos postreros Fondo de Reptiles. Un sistema de financiación que carece de los elementales criterios de rigor que han de presidir la administración y gestión de los recursos que les aportan los españoles. Con su desparpajo habitual, señora ministra, acudirá a las grandes palabras y a los grandes principios para justificar lo que es injustificable. Sin embargo, su credibilidad, si alguna vez la tuvo, es solo un residuo que comienza a ser tóxico. No podemos estar de acuerdo con las 4 empresas que han sido rescatadas con este fondo. Utilice otro fondo si quiere para ayudar a las empresas, pero en un fondo que está destinado y que tiene unas definiciones en el artículo 2.1, pérdidas, que no tuviesen pérdidas en el año 2019, que las tienen, que no tuviesen causas pendientes, que Plus Ultra lo tenía su fundador y administrador. Entonces, ¿para qué escriben algo si luego lo incumplen? ¿Es una ofensa? No entendemos lo que está ocurriendo y estamos muy preocupados porque están llegando tarde a solucionar la solvencia de las compañías españolas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor González. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe usted, señora ministra, que Plus Ultra ha sido la compañía en el año 2019 más sancionada por AESA por vulnerar los derechos de los pasajeros? ¿Cuál es la razón estratégica? No existe. Ninguno de los criterios que usted me ha dado sobre esta compañía en particular es una razón estratégica, si sabe lo que es estrategia. Yo le hago una pregunta, porque la he visto, perdóneme que se lo diga, muy nerviosa. No sé si está nerviosa cuando se refería a nuestra secretaria general, porque pueda ir a competir contra usted en Andalucía y se quede sin poder hacer absolutamente nada, o si está muy nerviosa porque quiere salir huyendo como el vicepresidente del Gobierno, Iglesias. Pero bueno, no me ha dado ningún dato, yo le he dado unos cuantos. Usted me dice que si nosotros estamos en contra de ayudar a las empresas. Pero si somos los primeros que hemos registrado medidas en el mes de marzo, ya estábamos diciendo que ayudase directamente a las empresas, a la solvencia de las empresas, no a las que ustedes deciden. Y sí, lo he llamado fondo de reptiles, porque son criterios arbitrarios los que están aplicando. Su norma lo dice clarísimo. No constituiría una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019. Plus Ultra, se lo vuelvo a repetir, pérdidas de más de 2 millones. Fondo de maniobra negativo. Duro Felguera, patrimonio negativo, además de las pérdidas. No reúne ninguna de esas características. Bueno, ha utilizado un término que antes nos he dicho, valor agregado bruto, para justificar las ayudas a Duro Felguera. Esto supera el teorema definitivo del comercio internacional, que es la tesis del doctor Sánchez, donde decía que para recuperar la economía en España, que había que invertir, dejar a los chinos que invirtiesen en España para que exportasen más a España, así nosotros podríamos exportar más a China. 2 regresiones, 4 variables y una gráfica con 4 líneas en color. ¿De verdad que me justifica la inversión en Duro Felguera hablando del valor agregado bruto? Eso sí que es un dato muy objetivo. Cuando se escuche, repase sobre esa información que algo le han debido dar. Yo creo que y estamos de acuerdo. Claro que hay que ayudar. Y además se lo digo. ¿Sabe cuánto dinero ha destinado a compañías aéreas, a Lufthansa, el Gobierno alemán?
9.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto dinero ha otorgado el gobierno francés a Air France? 4.000 en avales, 3.000 en préstamos. Pero hay que ayudar y estamos llegando tarde, se lo he dicho, estamos llegando tarde porque nuestros socios europeos lo están haciendo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ustedes, y si mira esta gráfica de aquí, este es el índice de libertad COVID-19. ¿Sabe dónde estamos nosotros? Somos el penúltimo país peor de este índice, entre Indonesia y China. ¿Me dirá usted cuál es la libertad de China o cuál es la de Indonesia? ¿Y sabe cuál es el segundo país con el punto más alto? Corea del Sur. Términos de población y de economía equiparable a España. Ese es un país que lo ha hecho muy bien en la gestión sanitaria y en la gestión económica, que lleva 60 años creciendo económicamente y nosotros no, porque se empeñan en aplicar políticas económicas equivocadas. Y este fondo es un fondo estratégico. Si quieren hacer un fondo de ayudas general, háganlo, pero no le pongan el título y los términos que han puesto aquí. Y lo que nosotros le decimos, y se lo repito, 3 de las empresas que han ayudado, la cuarta aún no la hemos analizado, no reúnen los requisitos que ustedes han puesto aquí y, por lo tanto, nos parece una ayuda discrecional y arbitraria. Y le vuelvo a decir, las 3, bueno, en este caso las 4, relaciones con Venezuela. ¿Me lo puede explicar? ¿A qué es una coincidencia, verdad? Todo es una coincidencia. Y sí, hemos preguntado al Gobierno de Guaidó y hemos preguntado a la oposición y hemos por informarnos para saber si la información que salía en prensa era veraz o no. Y es mucho peor, señoría, mucho peor de lo que sale en prensa. Estamos en un momento crucial. Esto es parecido a lo que ocurrió en términos de destrucción del PIB al inicio de la Guerra Civil. En el ámbito europeo hubo 2 países, Alemania, que recibió menos ayudas del Plan Marshall que Inglaterra, que tuvo una estabilidad macro y que la llevó a rajatabla, con una política monetaria adecuada y con una disciplina presupuestaria. Se convirtió, y con libertad de mercado, en la potencia europea. El Reino Unido, el ganador, que recibió muchas más ayudas que Alemania, con una política de impuestos altos, de gasto público absolutamente disparatado, incontrolado, y que se hundió en una crisis que duró hasta los años 70, hasta que llegó Margaret Thatcher. Pues aquí tenemos, señoría, a la señora Olana, que ya que se ha referido a ella, la responderá más adelante. Muchas gracias. Gracias, señor González.